Comenzamos con esta primera edición de Radio Análisis. Solo quería agregar, a propósito también a las felicitaciones de quienes ganaron estas entradas previas por el concierto de la orquesta Vicuña Maquena 20. Ayer también a esta hora teníamos una entrevista por el concierto de Carmina Burana. A las 10 estaban disponibles las descargas para entradas gratuitas y en 2 horas se agotaron estas 35.000 entradas, así que estamos muy contentos y contentas de que la gente se sume para este próximo sábado 17 de enero, Carmina Burana en Estadio Nacional. Y bueno, quizás para a quienes no alcanzaron, estaban interesados, bueno, recordar que esto será transmitido en vivo y en directo por TVN para todo el país, pero también a través de las señales de Uchile TV y Radio Universidad de Chile, y que también puede servir para dar continuidad o asistir también a las otras iniciativas, conciertos que siguen en la programación 2026 de Vicuña Maquena 20 y todos los elencos del SEAC de nuestra universidad. Presentamos también de inmediato a nuestro siguiente invitado, parte de la casa, Fundación Sol, que en este caso nos va a permitir mirar con más detalle algunas de las últimas cifras de pobreza en Chile, luego de los números que conocimos ayer de la CACEN, por ejemplo, 2024. Investigador de la Fundación Sol, Santiago Roselot, bienvenido, muy buenos días. Hola Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, estábamos revisando más temprano algunos, claro, números más específicos que se daban a conocer ayer en esta CACEN 2024, una pobreza por ingresos que se ubica 17,3% en 2024, 3,2 puntos porcentuales menos, con cambios de metodología, que en su momento además se explicó la postergación de la entrega de estos resultados por las recomendaciones que hizo la Comisión Asesora de las metodologías sobre la pobreza en Chile. Lo recordábamos fuera de micrófono, Gonzalo Durán, parte de la Fundación Académica de la Universidad de Chile, fue parte de esa comisión. ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, ahí mencionaste varias claves, Diana, más allá de los resultados generales, ¿cierto? Que muestran un poco, hay dos maneras de abordarlo, ¿cierto? Por un lado, la reducción de la pobreza, pero por otro lado también la alta tasa de pobreza, ¿cierto? O sea, un 17,3%, más allá de que sea una reducción, que sin duda es algo positivo, también habla de que hay situaciones dramáticas y una proporción muy importante del país, ¿cierto? Que está en una situación material muy compleja, ¿cierto? Pero bueno, más allá de eso, justamente hay un tema novedoso en esta versión de la CACEN. La CACEN, recordemos, es quizás la encuesta de hogares más importante del país, del Estado, y que es el instrumento oficial para la medición de la pobreza. Y como comentaba, ¿cierto? Trae esta novedad que es la nueva metodología del cálculo de la pobreza, ¿ya? En Chile se mide la pobreza de manera sistemática desde 1987, pero esa medición, ¿cierto?, se tiene que ir actualizando y adaptando, ¿cierto?, también al desarrollo que ha tenido el país. Entonces se actualiza en 2013 y luego ahora con esta última versión se actualiza, y básicamente, ¿cierto?, es para poder dar cuenta. Básicamente es una línea de pobreza más exigente, ¿cierto?, que responde también a los cambios en los patrones de consumo y también en los cambios en los patrones de ingreso de los hogares. Muy a grandes rasgos, ¿cierto? Sí, y además que ayer mucho se hablaba, ¿no? También que están estos porcentajes sobre pobreza multidimensional. Alcanza un 17,7% de la población, mientras que en 2022 habría sido de 20%. Bueno, también aquí, y me parece ese punto muy importante, que claro, más allá de los titulares, que también la Comisión lo dijo en su momento en las recomendaciones, que a veces estos temas caen en momentos políticos, muchos titulares, pero claro, lo cierto es que más allá de ser contenidos técnicos también, la idea es que estos datos finalmente sirvan para tomar decisiones sobre políticas públicas, evaluar cómo se están desarrollando, qué alcance están teniendo algunos programas. Y con lo de la pobreza multidimensional, por lo menos lo que citaba ayer la autoridad es que mantiene las 5 dimensiones, se amplían indicadores de 15 a 20, y entre los indicadores vinculados con carencias en materia de cuidados, uno en dimensión salud,
otros asuntos sobre trabajo, educación. Sabemos también aquí hay una dimensión de redes y cohesión social que está asociado a la conectividad digital. O sea que hay varios puntos que efectivamente en los tiempos actuales hacen marcar diferencias como son las brechas digitales. Sí, sin lugar a dudas, y eso también habla un poco de la riqueza que tiene esta encuesta, ¿cierto? Que permite justamente capturar diferentes dimensiones, las que hacías mención tú. Y bueno, dentro de esta actualización, por ejemplo, se incorporó una dimensión en la línea de pobreza de ingreso, en este caso, de la calidad de la alimentación, ¿cierto? Antes la medición era en base a cierto número de calorías por día. Cuando los países, ¿cierto?, se van desarrollando, llegar a ese nivel es más fácil, y la pregunta es cómo se llega a ese nivel, a través de qué tipo de consumo de qué tipo de alimentos, ¿cierto? Entonces, todos esos son factores que entraron ahora y han hecho justamente más exigente la tasa de pobreza. Si se ve, aumentó comparado con la metodología antigua, pero comparando, ¿cierto?, con esta nueva metodología hay una disminución. Y era algo que era necesario de hacer. O sea, la metodología antigua mostraba que Chile tenía una pobreza menor que Canadá, ¿cierto? Entonces, es necesario en los países ir avanzando hacia acá, y la CACEN esta nos trae algunas claves, ¿cierto?, que nos permiten entender un poco dónde se está originando la pobreza en el país, y de esa forma, ¿cierto?, empezar viendo más o menos hacia dónde se podría avanzar para ir superando, ¿cierto? Y a grandes rasgos, ¿qué es lo que vemos, ¿cierto? Muy bajos ingresos, sobre todo dentro de los grupos más pobres de la población, de ingresos, perdón, del trabajo, ¿cierto? Y un aumento importante, ¿cierto?, de los subsidios del Estado, principalmente en la PGU, ¿cierto?, que han permitido de cierta forma parchar esta situación tan dramática que se ve en el mercado del trabajo, y han podido de esa forma como regular un poco, y han empujado la baja de la pobreza, ¿cierto? Pero nosotros lo que proponemos, ¿cierto?, de Fundación Sol, y más allá de este ciclo político, algo que la Fundación lo viene trabajando hace más de 10 años, ¿cierto?, es que justamente es el mercado del trabajo donde se genera la desigualdad, ¿cierto? O sea, acá hay un modelo productivo, un modelo de acumulación que permite que los grandes grupos económicos y el capital, ¿cierto?, tenga grandes ganancias a costa de bajos salarios. Y eso se puede ver, por ejemplo, con los ingresos del trabajo del primer decil, que es lo que se publicó ayer, que el primer decil, es decir, el 10% más pobre de los hogares en Chile, gana al mes 52.000 pesos por hogar, ¿cierto? Entonces, la situación es realmente dramática en ese caso. Ahí sí hay un empuje importante de los subsidios del Estado, pero si queremos pensar en la superación, ¿cierto?, de esta situación, hay que entrar a mirar qué está pasando en el mundo del trabajo, qué está pasando en la correlación de fuerza entre trabajadores, ¿cierto?, y dueños de las empresas, y cómo se puede avanzar hacia una mejor distribución del ingreso al fin y al cabo. Bueno, comentemos algunos otros datos. Lo que se llama pobreza severa, donde está esta simultaneidad entre pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, donde alcanza un 6,1% en esta versión 2024. Y además entiendo que a nivel de desigualdad fue muy marginal también la diferencia. Y si sobre todo hablamos de temas más macro como sociedad, uno de los puntos que hemos reiterado en el último tiempo, Fundación Sol también a través de las distintas participaciones acá en el espacio de radioanálisis, la desigualdad, la falta de equidad en los ingresos económicos era uno de los temas también que llamaban bastante la atención y que se llamaba a abordar con mayor urgencia. ¿Qué otros datos para ustedes también o antecedentes son importantes de reflexionar en este día después de los números fríos, más allá de los números fríos? Claro, o sea, bueno, igual ahí los datos salieron recién ayer, nosotros sí, claro, nos gusta hacer un análisis más profundo, pero igual ya se pueden ver varias cosas. Lo que mencionas de la desigualdad es fundamental, ¿cierto? Disminuye marginalmente con respecto al periodo anterior, el Gini es de 0,46, ¿cierto? Pero también es interesante mirar que disminuye marginalmente después de la acción del Estado, ¿cierto? Sabemos un Estado que cumple un rol importante en la superación de la pobreza, pero en la desigualdad cumple un rol que es marginal. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto, cierto?
y es que tiene un rol importante en aumentar por sobre la línea de la pobreza, ¿cierto?, los ingresos más bajos, pero no toca de cierta forma la parte superior de la distribución, ¿cierto? Entonces, donde está gran parte de la riqueza, ¿cierto? Y eso es lo que finalmente va determinando que la desigualdad no se haya movido más allá de que el Estado sí tenga un rol importante en este sector, quizá el sector más pobre de la población. Y ahí, nuevamente, ¿cierto? Hay como, pensando en la superación, ¿cierto? Se habla mucho del rol del crecimiento, ¿cierto? En Chile ya hemos visto durante los años, sobre todo de la concertación, ¿cierto?, que hubo mucho crecimiento y la desigualdad tampoco se movió marginalmente, ¿cierto? Entonces, tampoco se movió de manera sustantiva. Entonces, eso nos lleva, ¿cierto?, a complejizar un poco la discusión. Acá no es solamente crecer, ¿cierto?, es cómo crecemos, cuál es el modelo productivo que queremos para crecer, cuáles son las relaciones laborales que estamos construyendo para ese crecimiento, ¿cierto? Ahí más o menos, ¿cierto? Yo recuerdo también, a propósito del trabajo de la Comisión Santiago, que habían otros insumos en este documento que se hizo público. Bueno, en su momento se dijo que la comisión era bien transversal, se destacó. Y en ese documento, por ejemplo, también habían otros factores que no sé bien todavía cómo se traduce, porque claro, ayer también fue parte de lo que la autoridad dio a entender que había acogido o que había tomado de las recomendaciones de la comisión. Bueno, hay porcentajes que están en las situaciones más críticas, pero también a veces hay otro porcentaje que pasa un poco en la sombra, que puede suceder un cambio concreto en sus vidas, pérdida de trabajo o una situación de salud de emergencia, y en realidad baja de una a una situación de riesgo, o sea, una suerte de vulnerabilidad también de otro porcentaje que pasa un poco fuera del radar cuando hacemos estos análisis. Claro, o sea, eso habla también un poco de la inestabilidad nuevamente del mercado del trabajo, ¿cierto? O sea, hay mucha gente que hoy puede estar en un nivel por sobre la pobreza, incluso medianamente cómodo, ¿cierto?, pero que depende del salario, ¿cierto? No tiene la capacidad para generar ahorros, no tiene la capacidad incluso para adquirir una vivienda, ¿cierto? Vive con deuda, ¿cierto? Entonces, al momento en el que se pierde ese trabajo, pasa rápidamente a una situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Porque justamente no tiene ahorro, tiene obligaciones, ¿cierto?, de deuda, tiene que aportar a un familiar, ¿cierto?, en los cuidados, en salud, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esto es la línea de la pobreza, la población en situación de pobreza vendría siendo el grupo más vulnerable, ¿cierto? Pero no por estar fuera de este grupo quiere decir que la situación, ¿cierto?, sea tranquila, sea un buen vivir, sino que en cualquier momento se puede pasar ahí, ¿cierto?, al otro grupo. Sí. Santiago, nos quedan los últimos minutos pensando efectivamente en que se conocieron recién estas cifras, la autoridad explicó algunas de las modificaciones en la medición. ¿Qué reflexión final podemos hacer a la espera también de un detalle quizás más en profundidad con el tiempo, de lo que incluyó esta encuesta CACEN, que además recordamos se realizó entre el 1 de noviembre de 2024 y el 2 de febrero de 2025, entrevistas en 78.654 hogares correspondientes a 77.618 viviendas ubicadas en 335 comunas de las 16 regiones del país. Ahí para entregar también o dimensionar un poquito qué es lo que hay detrás de estos números y entrevistas. ¿Qué podemos mencionar al cierre? Sí, bueno, en primer lugar es la robustez un poco de este instrumento y nos empieza a dar luces en una situación económica un poco más estable, ¿cierto? Los anteriores fueron 2022, 2020, que estaban muy atravesados por la pandemia. ¿Ya? Entonces ahora se ve un periodo que ya hay un poquito más de estabilidad y en ese contexto nos permite hacer un diagnóstico en mayor profundidad frente a los desafíos que se vienen. ¿Ya? Hay un presidente electo, ¿cierto?, que propone hacer un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares. Eso sin duda va a tener un impacto en los hogares más pobres que viven en gran parte de subsidios del Estado, ¿cierto? Sin lugar a dudas, eso, si es que se lleva a cabo, va a tener un impacto sobre el crecimiento,
¿cierto? Y eso también va a tener un impacto en los empleos, en los salarios, etcétera. Entonces, la verdad, más que nada, nos señala que hay que estar muy alerta. Hay que estar muy alerta con lo que está pasando, sobre todo los ingresos del trabajo son muy bajos, y en este contexto es probable que hayan avances de parte de la derecha, ¿cierto? Del gobierno en este caso, que puedan precarizar aún más la situación. Santiago, solo para agregar, porque mucho se dijo que, claro, Chile tenía una base de medición de la pobreza, pero que tenía ya una trayectoria, un piso, y que, claro, el trabajo de esta comisión asesora finalmente respondía a poder actualizar, a poder revisar. ¿Qué desafíos también ves en las mediciones? Algunos otros temas quizás que, o si se pueden incorporar, o que se pueden informar también de otra manera. Bueno, la verdad es que está recién salió esto, ¿cierto? Quizás hay algo dentro de las cosas que no aceptó, de hecho, justamente el gobierno, es que se tomaron los patrones de consumo de la pandemia, ¿cierto? En lugar de tomar los patrones de consumo de anterior a la pandemia, que es lo que sugirió la comisión. Y ahí en realidad, más allá de uno u otro, hay que ver qué está pasando con el consumo hoy, ¿cierto? Entonces por ahí puede haber alguna limitante, pero la verdad es que con esto recién salido del horno, hay que dejar pasar un poco de tiempo para poder hacer una evaluación un poco más robusta. Claro, bueno, y de hecho vamos a seguir llevando adelante algunas conversaciones también a propósito de estas importantes cifras a revisar y a analizar. Santiago Roselot, agradecemos esta mañana, investigador de la Fundación Sol, en este espacio que tenemos habitual en Radio Análisis. Muchas gracias, Diana. Además, aprovechando los respectivos saludos de inicio de año. Eso, muchas gracias, Diana, y un saludo allá a todo el equipo, como siempre. Y nosotras también cerramos esta primera edición de Radioanálisis en jornada de viernes 9 de enero de este 2026. Por supuesto, los y las invitamos a que sigan junto a toda la programación, contenido que tiene Chile TV, y acá en Radio Universidad de Chile con el programa Semáforo y la conducción de Nicolás Rojas. Nuevamente, gracias al equipo que ha permitido esta salida al aire. Seguimos con boletines informativos durante el día, actualización en nuestras diversas plataformas, en radio.chile.cl, en las redes sociales, y en mi caso nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis. Muy buena mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis.